Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches, agradecemos su preferencia. Hoy queremos iniciar el programa con una semblanza a un gran intelectual que aportó algunas cuestiones muy importantes para entender la problemática social, educativa y cultural. Nos referimos al que fuera en vida el profesor doctor Gerardo Vogel, que el pasado día jueves falleció. Probablemente nos dejó un intelectual con mayúsculas porque fue un gran maestro. Los que alguna vez tuvimos el privilegio de ser su alumno, podemos calificar como un maestro apasionado y como un intelectual consolidado. Y los que también alguna vez pudieron escuchar alguna conferencia dictada por el doctor Gerardo Vogel, estaría coincidiendo con estas calificaciones que estoy manifestando en relación con su persona. Nuestros pésames a sus seres queridos y particularmente a la comunidad académica de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, donde últimamente estaba fungiendo el cargo de rector de la mencionada institución de educación superior. Quedará, por supuesto, como un gran aporte para el pensamiento paraguayo la producción académica del profesor doctor Gerardo Vogel. Hoy en Visión País queremos hablar de la marcha campesina que se realizará el próximo 18 y 19, según la planificación de la Federación Nacional Campesina. Esa movilización se hará en distintos lugares del país y está prevista para los días 20 y 21 la manifestación en las principales calles de la capital de la República, es decir, en la ciudad de Asunción. Y titulamos nuestro análisis hoy en el programa La Marcha Campesina y la historia continúa. ¿Por qué? Porque esta es la marcha 26ª, ¿no? Número 26. Por eso titulamos Y la historia continúa. ¿Qué pasa? Que los campesinos cada año se manifiestan, tienen sus reclamos puntuales y sin embargo pareciera que está en la misma situación. Es una cuestión interesante, probablemente para entender esta problemática, cómo se denomina esta marcha número 26. La Federación Nacional Campesina denomina Tierra y Producción para el Desarrollo, construyendo poder popular. Y quiero sintetizar la problemática y sobre todo, no solamente la problemática, sino para entender esa problemática, lo que alguna vez escribió Carlos Pastore en relación con la situación de los campesinos. Dijo el gran intelectual paraguayo Carlos Pastore: la situación de los compatriotas campesinos interpela no solamente nuestros sentimientos, sino también a la razón y a nuestros principios éticos como miembros de la sociedad a la que pertenecemos. En efecto, sirven para discernir y entender la existencia de intereses creados solo para el bienestar de una minoría que racionaliza teorías para tratar de convencernos que es así la realidad y así debe ser. Normalmente esta es la explicación que solemos escuchar cuando hacemos un análisis de la realidad en la que se encuentran nuestros compatriotas campesinos. Nos acompañan hoy para este análisis en Visión País el doctor Luis Galeano, sociólogo. Muy buenas noches, doctor Galeano, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches y agradecemos la invitación sobre este tema tan importante, tan relevante. Sin lugar a dudas. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Luis Rojas, él es economista. Muy buenas noches, doctor Rojas, y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación y realmente contento de discutir un tema tan importante para nuestro país. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches también a nuestros invitados, a los compañeros del panel y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, al panel y a la audiencia.
Hoy está ausente uno de nuestros panelistas, Eduardo Viedma, y se incorpora como panelista permanente. Estarán 4 en el panel de Hoy en Más en Visión País, a quien le damos la bienvenida a un gran amigo, el licenciado David Velázquez. Bienvenido, David, al equipo periodístico de Visión País y buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la teleaudiencia, a los colegas del panel y a los invitados. Ya a la vuelta de la pausa comenzaremos nuestro análisis para entender la problemática de la tierra, y en estos últimos tiempos se sumó al problema del acceso a un pedazo de tierra por parte del campesinado paraguayo el dilema de la producción. ¿Por qué dilema? Ustedes se preguntarán. Durante el desarrollo estaremos justamente explicando por qué la producción campesina es un dilema y cuál es el problema del fondo, del acceso a la tierra. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda, y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Entender la problemática de la situación en la que se encuentran nuestros compatriotas que conviven en las zonas rurales no es una tarea sencilla, sin lugar a dudas, pero queremos compartir con ustedes algunos datos estadísticos como para poder contextualizar el análisis. ¿Con cuántos habitantes actualmente cuenta el país? Ustedes pueden visualizar en su pantalla. Paraguay cuenta con 6.953.696 habitantes, de los cuales viven en las zonas rurales 2.689.689 personas. Ahora, en relación con la totalidad de la población, fundamentalmente queremos focalizar nuestra mirada en aquellos ciudadanos que viven en situación de pobreza. Y según los datos de la encuesta permanente de hogares, el último del año 2018, el resultado de ese estudio afirma que viven en situación de pobreza en Paraguay 1.809.053 personas. Representa el 26,40% de la población total. Ahora, sí, queremos hacer una mirada mucho más fina de los ciudadanos que viven en situación de pobreza y utilizamos como criterio los que viven en zonas urbanas y en las rurales. El estudio revela que de las 1.809.53 personas que se encuentran en situación de pobreza, 955.000 viven en las zonas rurales. Y ya traslado la pregunta a uno de nuestros invitados, al doctor Luis Galeano. Doctor Galeano, ¿qué representa en principio, esta cantidad de pobres que viven en zonas rurales? Una primera lectura. Bueno, evidentemente representa, todo un problema bastante importante, no solo económico, por la falta de escasos recursos que poseen estas familias y en situación específica de las familias campesinas. Evidentemente, una de las cuestiones que está vinculada a la pobreza es el acceso a la tierra, indudablemente. En la medida en que las familias campesinas no cuentan con una superficie por lo menos mínima básica
para poder sustentar, digamos, hay todo un tema, que también tiene que ver no solo, digamos, con el acceso a la tierra por parte de cada familia, sino que a nivel de los asentamientos también haya toda una estructura, digamos, de acceso a la tierra, y en ese sentido yo suelo sostener de que en las comunidades rurales y campesinas, en donde la pobreza, sobre todo de la alimentación, ha históricamente impactado más poco, se ha dado esta condición estructural histórica muy importante, que además de las tierras familiares, han existido también los campos comunales. Y estos campos comunales son muy importantes en el sentido de que posibilita, por ejemplo, la cría, el engorde de animales vacunos, etcétera, por un lado, y también el manejo de cultivos que necesitan de un cuidado, digamos, asociativo o cooperativo, ¿verdad? Y evidentemente, digamos, ese proceso, digamos, es importante. Lastimosamente, este modelo que ya surgió a fines del periodo independiente y sobre todo durante los gobiernos de Francia, de López y también en parte las primeras décadas del siglo pasado, ha desaparecido en gran parte del país durante la dictadura chonista. Quiero volver sobre ese tema en una segunda intervención suya, Sí. Doctor Galeano. ¿Por qué es una problemática, doctor Luis Rojas, el tema de la producción cuando nos referimos a la realidad social de nuestro campesinado? Bueno, realmente esta situación de pobreza, de falta de oportunidades, yo considero que es una contradicción muy grande para un país con tanta potencialidad. Nuestro país realmente es un país bendecido, es un paraíso en términos de recursos naturales, de posibilidades de producción. Tenemos 40 millones de hectáreas en el país. Si uno dividiese eso entre la población actual, encontraríamos estadísticamente que a cada familia paraguaya le tocaría 20 hectáreas. O sea, no habría gente sin tierra. Pero bueno, un país con tantos recursos de tierra, agua, biodiversidad, recursos económicos, lo que entra por Itaipú, Yacyretá, incluso por endeudamiento, ¿verdad? O sea, hay dinero, hay capital, hay recursos. Sin embargo, altos niveles de pobreza en el campo y en la ciudad. Situaciones de exclusión, de marginación, que muestran que algo está mal. O sea, porque posibilidades, capacidades sobran, debería ser un país con un altísimo nivel de vida de la población, de calidad de vida. Sin embargo, hay problemas, ¿verdad? Para sobrevivir, para comer, para trabajar, para acceder a la tierra, a la vivienda. Hace poco vimos varios desalojos en el tema de vivienda. Entonces, esas contradicciones muestran que de fondo hay problemas realmente serios, intereses económicos, intereses políticos, que impiden a un sector de la población tener un nivel de vida mínimamente adecuado, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, la producción es una variable fundamental para el desarrollo y el bienestar de la gente. Fundamentalmente en el campo, la producción rural, tenemos todas las posibilidades de que la gente sea productiva, pero las políticas públicas fundamentalmente así han sido inadecuadas, ¿verdad? Para el acceso a la tierra y para la producción. Quiero volver de manera puntual sobre el tema de las políticas públicas en lo que hace la producción campesina. El dilema de la tierra para el campesinado, concretamente, ¿cuándo se inicia en Paraguay, doctor Luis Galeano? Hace muchísimo tiempo atrás. Históricamente, los primeros grandes conflictos de lucha por la tierra ya se van a concretar a principios del siglo pasado, cuando empezaron, digamos, a venderse masivamente las tierras públicas una vez terminada la guerra contra la Triple Alianza, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y evidentemente un famoso caso del año 1903, en un distrito de Concepción, fueron expulsados, digamos, por fuerzas militares, digamos, del lugar donde venía ocupando unas tierras públicas, porque fueron adquiridos, digamos, por las empresas que se van a instalar, entre ellas muy grandes empresas de capital extranjero, ¿verdad? Realmente. Entonces, desde 1903
hasta toda la historia, digamos, del siglo pasado, la lucha por la tierra ha estado presente y evidentemente ha sido uno de los conflictos sociales y políticos más complejos e impactantes en la historia social paraguaya, ¿verdad? Por ejemplo, para terminar nomás con esta primera cuestión campesina del año 1903, fue una de las causas importantes de la revolución que se dio un año después, en 1904, ¿no es cierto? Cuando los liberales empezaron a asumir los gobiernos hasta 1940, ¿verdad? Realmente, bastante importante. Pero quiero insistir en este aspecto, digamos, de que esta cuestión social, esta lucha social, es muy antigua, es permanente, ¿verdad? Y en gran medida se ha debido al hecho de que después, concluida, como dije, la guerra contra la Triple Alianza, el sector agrario, a nivel de la estructura y de la distribución de la tierra, se va a concretar, digamos, un proceso de concentración muy desigual. Es decir, gran parte de la tierra va a estar en manos de muy pocos grandes propietarios. Por ejemplo, la famosa Carlos Casado, que por cierto estaba en el Chaco, digamos, tenía más de 15 millones de hectáreas. Y la Industrial Paraguaya, más de 2.500.000 hectáreas en la región oriental, etcétera. Bueno, pero la historia, como digo, es antigua, es compleja, es permanente. En parte tiene que ver, como el compañero Luis, digamos, toda la problemática de la producción campesina depende fundamentalmente del acceso a la tierra, una tierra apropiada. Y para el campesino la tierra no es una mercancía, es un valor de uso. ¿Por qué es un valor de uso? Porque por un lado se sustenta ahí, digamos, la base fundamental de su producción, es imprescindible, y al mismo tiempo también donde él habita, ¿verdad? Y por eso que él está dispuesto a luchar por esa tierra y hasta morir. Tenemos historias concretas al respecto. Quiero volver sobre el tema del acceso a la tierra y fundamentalmente porque los analistas suelen a veces enfatizar lo que fue la dictadura estronista, ¿verdad? Entonces quiero entender un poco por qué es un fenómeno particular el gobierno de Stroessner en relación con el tema de la tierra. Doctor Luis Rojas, si tuviéramos que hablar de características deficitarias en lo que hace el tema de los dilemas para la producción campesina, ¿qué podría señalarnos al respecto? Bueno, hay muchas condiciones o condicionantes, ¿verdad?, para que el sector campesino sea productivo, sea más vigoroso, ¿verdad?, en la actividad productiva. El primero de todo es el acceso a la tierra. En nuestro país es el campeón mundial en la desigualdad, en la distribución de la tierra. La tierra está concentrada en pocas manos. Esto lo dicen las organizaciones campesinas hace décadas. Los analistas, los sociólogos y hoy en día hasta lo reconoce el Banco Mundial. O sea, el último informe del Banco Mundial sobre Paraguay habla de Paraguay con la concentración de tierra más alta del mundo, con esas palabras, lo cual es un hecho de la realidad, ¿verdad? Nuestro país, así como señala el doctor Galeano, en la época de la posguerra del 70 se convirtió en un país latifundista. Y pareciera que eso pasó la Industrial Paraguaya, pasó Carlos Casado, pasó Barte, pasaron los grandes latifundios. Pero revisando hoy lo que es la estructura de tenencia de la tierra, Paraguay sigue siendo el mismo país latifundista de décadas atrás, con cambios, con sociedades anónimas, con nombres de fantasía, con prestanombres, pero cuando uno hace una investigación se encuentra que existen esos latifundios, digamos, de diferentes maneras jurídicas. Hoy en día los 15 mayores propietarios de tierra en Paraguay tienen 2 millones de hectáreas de tierra, cuando miles de familias no tienen un lote de 5 hectáreas, ¿verdad? Bueno, tierra es el principal problema en Paraguay y sigue siendo. Los jóvenes migran o los minifundios se van parcelando, se van partiendo por esa falta de acceso a la tierra. A la tierra hay que sumar producción, capacidad productiva. El campesino tiene muchísima capacidad productiva y muchísimos conocimientos. Nosotros estuvimos haciendo unas visitas y estudiando fincas campesinas y hay una diversidad impresionante. O sea, en la finca campesina pobre uno encuentra poroto, maíz, encuentra mandioca, hortalizas, frutas,
tienen animales, la gallina, el chancho, producen leche, queso, harina de maíz. O sea, esa es una familia pobre, porque tienen conocimiento, tienen capacidad productiva, pero no tienen caminos para salir, no tienen transporte para la venta, no tienen capital para comercializar, terminan en manos de intermediarios que le pagan el 10% de la producción y se quedan con el 90% de la ganancia. Quiero volver sobre eso, Luis, porque lo que está señalando es sumamente importante y quiero dedicar más tiempo a ese análisis. Antes quiero cursar una invitación. La UPAD y el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires invitan a la primera jornada internacional de administración en salud con el tema Los sistemas de salud en Paraguay y el mundo ante el desafío del cambio y las nuevas tecnologías. Este jueves 21 de marzo a partir de las 7:30 horas en el Carmelita Center de Asunción. La inversión para estudiantes y docentes de la UPAD es de $100, para profesionales y público en general es de $200. Para mayor información pueden ingresar a upad.edu.py. A continuación, el doctor Ricardo Simes, presidente del Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires, nos invita al evento con el siguiente material. La primera jornada internacional de administración y management en salud es un punto más en esta alianza que forjamos desde hace varios años con la Universidad UPAP y el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires. En esta complementariedad tan importante que se da entre nosotros y que además es internacional, teniendo en cuenta que la universidad como tal forma profesionales y el hospital se dedica a la práctica de la salud, teniendo siempre en miras el paciente, que es el fin último de nuestra actividad. Los esperamos el 21 de marzo en el Carmelita Center. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Las limitaciones que implica nacer y convivir en las zonas rurales en Paraguay representa un verdadero dilema, por cierto, ¿no? Porque los que viven en las zonas rurales tienen limitaciones de años de estudio. La educación pública que llega a esas zonas precisamente adolece de falta de calidad. El problema justamente que de alguna manera ya señalaron nuestros invitados, la falta de caminos para que lo que producen los campesinos pudieran eventualmente, digamos, llegar a un determinado mercado. Y no solamente el problema del camino, sino incluso el tema de los intermediarios en la comercialización de los productos, justamente llevar el énfasis que producen nuestros campesinos. Aquí, y nos preguntamos ante toda esta situación y todo este escenario y estas características, ¿qué hace el Ministerio de Agricultura y de Ganadería? ¿Qué hace el crédito agrícola de habilitación en relación con el tema de las tierras, el INDER? Porque, como decíamos en la introducción de nuestro programa, esto es una cuestión histórica. Pongo en perspectiva para nuestros panelistas justamente estas características y el escenario de nuestro campesinado paraguayo. David.
Yo apuntaría dos cosas a partir de las primeras intervenciones de los panelistas, de los invitados de hoy. La primera, efectivamente, la lucha por la tierra en el Paraguay comienza en paralelo al proceso de venta de tierras públicas, pero se hace difícil por el tipo de economía que teníamos en aquel momento, porque es una economía de extractividad de la yerba mate, básicamente. El profesor Galeano y Luis mencionaban a Carlos Casado, que era una taninera, Mate en Laranjeira, que es una de yerba mate en el Amambay, en la zona del Amambay, y es una transnacional, además que esto es un dato no menor, porque eso significa que el trabajador de brazos del yerbal migraba por la frontera entre el Paraguay y el Brasil. Lo mismo con la industrial paraguaya y lo mismo con la Barte. Son transnacionales de la yerba en ese momento. Entonces uno dice, si es tan antigua la lucha, ¿qué pasó? Es el tipo de actividad que no permitía la organización y la existencia dentro de estos enclaves de capataces y de un poder muy fuerte que disolvía inmediatamente cualquier tipo de intento de organización. Y por las características tampoco las organizaciones sindicales de los primeros años del siglo XX, muy combativas, podían llegar hasta allí y concentraban su acción en el campo urbano. Y el segundo punto, creo que el concepto que engloba lo que se señaló aquí es el concepto de vulnerabilidad. Al ser la finca el lugar de residencia y además el lugar de producción, eso significa que afectada la producción, se ve afectado el conjunto del bienestar de la familia. No es como alguien que pierde un trabajo y el trabajo es externo a él, el trabajo es él en este momento en su lugar. Ahora, entonces, ese déficit lo que crea no es solamente una situación de pobreza, sino de vulnerabilidad, porque cae además del ingreso, cae en la cuestión de la salud, cae en la cuestión de la educación, cae en la cuestión del capital social, de la integración comunitaria. Dentro de ese contexto, ¿qué se podría agregar, Karina? Bueno, yo creo que básicamente también, y me parece interesante de lo que planteaban nuestros invitados, colocar esta realidad en su contexto histórico, tal como lo que planteaba también David, pero también ese periodo de 35 años donde hubo una repartición absolutamente arbitraria de la tierra, que hasta hoy no se esclarece, ¿sí? En el 2008 la Comisión de Verdad y Justicia elabora un documento sobre las tierras mal habidas, elabora un documento donde explicita el rol del Estado en lo que tenía que ver con el derecho a la tierra de cientos de comunidades que fueron avasalladas en su derecho, y hasta hoy la Procuraduría General de la República no hizo nada con esos documentos. Documentos que dicen con nombre y apellido quiénes fueron los responsables de esto, documentos que dicen cuáles son las tierras que deberían ser recuperadas, que duermen sencillamente en un escritorio por el solo hecho de estar apretando intereses de grupos hegemónicos que siguen vigentes. Juan Pablo. Me parece interesante la mirada histórica tanto de los invitados como de los compañeros del panel, Francisco, pero a mí me gustaría mirar un poco más hacia el futuro y plantear justamente qué se está haciendo en torno a la migración campo-ciudad. Porque en realidad hablamos de la tenencia de la tierra, pero cada vez vemos a más personas dedicadas en su concepto de dedicarse a la tierra, pero que vienen a la ciudad. Venden sus derecheras por la condición económica también en la cual tienen que vivir. Entonces, me parece que también tenemos un censo fracasado, conocer números reales que nos puedan permitir realmente saber cuál es la realidad en torno a la situación de la tierra. Porque si no, siempre como una suerte de fetiche anual tenemos la marcha campesina, pero que al final no pasa nada y no se plantea soluciones de fondo al problema, Francisco. Efectivamente, y queremos por eso compartir con ustedes ahora algunos datos que hacen a la complejidad de la situación en que se encuentran nuestros compatriotas que viven en las zonas rurales, los campesinos concretamente. Según los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, Paraguay cuenta con 301.000 personas en situación de pobreza extrema, de las cuales 236.000 se encuentran en las zonas rurales. Aparte de estos datos, también hay una cuestión importante respecto a lo que señalaban tanto nuestros invitados como los panelistas. Hoy existen, según los datos del Censo Agropecuario, 117.000 fincas destinadas a la agricultura familiar campesina, con menos de 5 hectáreas, con un promedio de 2 hectáreas por finca. Y atención a este último dato. Los que se dedican a la agricultura familiar campesina se encuentran en el segmento del 20% más pobre del país, con un ingreso mensual de 368.000 guaraníes. Ante todo este panorama, doctor Luis Galeano, nos vemos obligados a formular qué ha pasado con las políticas públicas
que el Estado ha implementado? Porque estamos hablando de una responsabilidad ineludible, digamos, del Estado paraguayo y de un derecho, si se quiere, humano fundamental. Sí. Bueno, en realidad este tema, digamos, de las políticas públicas, sobre todo, digamos, de las políticas destinadas al acceso a la tierra por parte de los productores campesinos, ya se van a empezar a promulgar desde principios del siglo pasado. Eso tiene una historia bastante antigua, indudablemente. Y tal cual, digamos, ahí en realidad un texto clave, crítico, muy relevante, es el de Carlos Pastore, que ya analiza, digamos, los alcances limitados de la aplicación de estas normas y estas leyes. Porque lo que generalmente ha pasado a lo largo de la historia, durante todos los gobiernos, digamos, en ese sentido el acceso a la tierra, hasta cierto punto se ha posibilitado el acceso a la tierra, pero el acceso a la tierra es un factor importante, pero no es el único. Al mismo tiempo tiene que haber una política de un sistema de financiamiento, una política que apoye, digamos, al acceso, digamos, a ciertas condiciones básicas, digamos, para los instrumentos de trabajo y de producción, y fundamentalmente la gran problemática que han tenido los campesinos y sigue teniendo es el acceso al mercado. ¿Por qué, doctor Luis Rojas, cuando hablamos de la producción campesina se menciona 3 instituciones como mínimo, ¿no? El Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de habilitación y de alguna manera también, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Bueno, hay una institucionalidad enfocada al sector rural que incluye estas instituciones, ¿verdad? El crédito agrícola, fundamentalmente el Banco de Fomento, muy poco para el pequeño productor, el INDER para el tema tierra y el Ministerio de Agricultura para el tema producción y comercialización. Hay otras instituciones que también tienen que ver, como el Ministerio de Ambiente, como el SENAVE en el tema de semillas, sanidad, el Ministerio de Industria. O sea, hay una institucionalidad muy dispersa, muy atomizada y muy poco coordinada, y por ende muy poco efectiva. La política agraria hacia el sector campesino es muy débil, muy anémica en términos de presupuesto y muy descoordinada. Realmente los resultados muestran el desacierto de esa política, o sea, las movilizaciones con campesinos endeudados, ¿verdad?, que reclaman subsidio, que reclaman... Es una realidad por los errores y la falta de tino de esas políticas que no han acertado, que no han llegado. Entonces hay que hacer una revisión. Muchos hablan de un Ministerio de la Agricultura Familiar Campesina como una necesidad, como existió en el Brasil. Y bueno, puede ser una salida. El tema del INDER fue en la práctica más una inmobiliaria con fines de negocios particulares que un ente para el acceso a la familia campesina. Los hechos de corrupción son innumerables, ¿verdad? Entonces, el sector público, desde mi punto de vista, ¿verdad?, está absolutamente aplazado en cuanto a apoyo al sector de los pequeños productores. En lo que refería el panelista David, de la vulnerabilidad de los pequeños, de las familias campesinas, yo debato eso, o sea, creo que es un poco distinto. Veo la vulnerabilidad del trabajador mucho más fuerte en zonas urbanas. O sea, el empleado urbano, al perder su trabajo, pierde todo. Pierde su capacidad de pagar su alquiler, sus cuentas, pero el campesino tiene la tierra. O sea, deja de vender un producto, el algodón en algún momento, o el sésamo o la chía, pero tiene los animales, tiene los cultivos de autoconsumo, tiene cómo resistir. Si no hubiese sido por esa capacidad de resistencia, hoy no tendríamos campesinado en Paraguay, si el Estado hizo todo lo posible por borrar del mapa al campesinado. Y el sector privado empresarial también, con el tema de la soja, de las fumigaciones, de los desalojos, etc. Pero Paraguay tiene 35% de población rural, 2.500.000 personas. Es el país con más población rural de todo el continente americano, prácticamente. Y es en gran medida por esa capacidad de resistencia que tiene el campesino, por su capacidad productiva en condiciones adversas y de pobreza incluso, ¿verdad? Entonces yo veo mucho más sufrimiento en la pobreza urbana
como el caso de los sin techo, ¿verdad? Que vimos hace poco, esos desalojos, la gente que vive en los paseos centrales, que en el campo, cuando hay acceso a la tierra, ahí hay posibilidad de mínimamente comer, pero obviamente falta ingresos monetarios para satisfacer educación, salud, transporte, comunicación, etcétera. Interesante el elemento que se está poniendo en perspectiva, pero nosotros queremos cursar una invitación en nombre de la UPAD y el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires. Invitan a la primera Jornada Internacional de Administración en Salud con el tema Los sistemas de salud en Paraguay y el mundo ante el desafío del cambio y las nuevas tecnologías. Este jueves 21 de marzo a partir de las 7:30 horas en el Carmelita Center de Asunción. La inversión para estudiantes y docentes de la UPAD es de $100, para profesionales y público en general de $200. Para mayor información pueden ingresar a upad.edu.py. Seguidamente el ingeniero Horacio Guevara, director de gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, nos invita al evento con el siguiente material. Mi nombre es Horacio Alberto Guevara, soy ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y cumplo las funciones de director de gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos vamos a encontrar en la primera Jornada Internacional de Administración en Salud, este 21 de marzo en Asunción. La idea sería discutir, analizar lo que le llamo el embudo que se forma entre el aumento de las necesidades y la disminución de los recursos en salud y cómo, de alguna forma, disminuir ese gap con una eficiencia sustentable. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAD, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAD, hacemos. El problema de la tierra y la producción es compleja, aguda y crítica para el campesinado paraguayo. En este bloque queremos hablar si hay una solución alternativa o tenemos que terminar acostumbrándonos y que nuestros campesinos, productores, digamos, estén llamados a su suerte. ¿Cuál es el camino de solución que podríamos ensayar, David? Bueno, para precisar el debate, olvidé a precisar algunas afirmaciones. Efectivamente, me refería al caso en que el campesinado tiene tierra o no tiene tierra para exponerse a condición de vulnerabilidad. Y utilizaba el concepto de vulnerabilidad porque me parece más amplio que el de la pobreza medida solo por ingresos. Y básicamente me estaba intentando referir a eso. ¿Por dónde va la solución? Durante muchísimas décadas la solución se dejó en manos del mercado. Y la intervención del Estado tampoco fue la más feliz, por lo que decía el profesor Galeano, porque una intervención puntual e incompleta o desarticulada, como está señalando el doctor Rojas. Entonces, me parece que estas marchas lo que hacen es posicionar la temática, visibilizar la temática, pero entiendo que falta el siguiente paso, que es establecer los mínimos de consenso que se necesitan para avanzar sobre las propuestas que se hacen y sobre lo que el Estado tiene para ofrecer en relación con estas propuestas. O si no pasa esta cuestión que ya es antigua. Luis decía que es la población rural más grande de América en proporción con nuestra población, pero es una población que vino disminuyendo desde los años 90, cuando era más de la mitad de la población del país.
sigue siendo muy grande, pero el número disminuye y no disminuye porque hayan salido de la condición rural de pobreza a una condición mejor. Sale por migración, por traslado de la pobreza a otros lugares, por la explosión de la pobreza urbana y de la tierra urbana. Entonces, me parece que el Estado tendría que tener una presencia y un liderazgo mucho más firmes, comenzando inclusive por lo más, parece hasta muy básico hablar de erradicar la corrupción, pero es lo primero, porque esta corrupción se está traduciendo en la pérdida del capital, de la productividad del país. No estamos hablando de corrupción que solo afecta a un par de bolsillos, sino corrupción que está poniendo en juego vidas de comunidades enteras, de familias enteras. Y uno dice, pero eso es lo más básico que hay, y es lo más básico, pero es lo que no se hace y representa un costo enorme sobre la solución de la problemática. Ahora, esta problemática campesina, Karina, es histórica, como hemos señalado, y han pasado distintos gobiernos. El Partido Colorado, el gobierno de la Alianza, el Partido Liberal, también, digamos, si vamos a considerar la cuestión histórica y no solamente el gobierno de Federico Franco a partir de la crisis del 2012, ¿no? Lo que nos señalaba el doctor Galeano. Esto se inicia, digamos, con la venta de las tierras públicas y comienza a agudizarse décadas después. Entonces, ¿existe alguna alternativa? Bueno, creo que hay que tomar esto que planteaba David del consenso básico en el Estado paraguayo con los tres poderes del Estado. Porque no solamente depende de las instituciones del Ejecutivo Nacional, sino también de un legislativo que se comprometa con las expropiaciones que se tengan que hacer, con la redistribución que se tenga que hacer de la tierra y un poder judicial que deje de criminalizar la lucha por la tierra. O sea, líderes campesinos que terminan imputados sencillamente por reclamar un derecho que es el derecho a la tierra, a una tierra que les perteneció durante años y que se la arrebataron. Entonces creo que no se trata solamente de gobiernos de turno, sino de un consenso que aglutine a los tres poderes del Estado y nos den la posibilidad real de hacer justicia. Juan Pablo, ¿existe alguna salida a esta crítica situación histórica del campesinado? A mí me parece, Francisco, una cuestión que se mira mucho en torno a lo que el Estado puede hacer. Este Estado no puede hacer mucho porque es un Estado ineficiente y ya está demostrado eso en todo este periodo de la transición. Yo creo más en torno a la mirada interna que tengan estos grupos en cooperativizarse, en buscar esos canales de comercialización, en buscar técnicas de mejoramiento de sus productos, en buscar mercados alternativos como tal. El Estado no les va a brindar las posibilidades que ellos buscan como está el Estado actualmente, Francisco. Y repito, esto tiene que dejar de ser un fetiche anual donde cada marzo vemos la marcha campesina, luego regresan a sus casas en esos camiones como ganado y al final no pasa nada. En la perspectiva de la solución, ¿qué se tendría que hacer con todo esto que estamos poniendo en perspectiva, doctor Luis Galeano? La responsabilidad del Estado, desde la figura de la responsabilidad del Estado sobre todo. Bueno, evidentemente la responsabilidad del Estado y de los actores que gestionan el poder político en el Estado es fundamental. Es fundamental. Indudablemente, si no hay una voluntad política, un pacto que realmente encare este proceso, en todo caso, de posibilitar que en este siglo XXI, los productores campesinos, por un lado, sigan accediendo a la tierra, por otro lado, también existan, digamos, otras políticas muy importantes, tanto a nivel, digamos, de la tecnología y sobre todo, digamos, del proceso de producción y de acceso, digamos, a los mercados muy importante, y el fortalecimiento, digamos, de las organizaciones campesinas es fundamental. En ese sentido, yo quisiera remarcar un aspecto muy básico. Hoy en día, en la actualidad, en esta sociedad global, uno de los grandes temas o problemas es la alimentación. Bueno, desde el punto de vista de la alimentación, en cuanto a que hay déficit alimentario, sobre todo en otros continentes, más todavía, digamos, que en el nuestro, fundamentalmente. Pero
Desde el punto de vista de la alimentación es indudable que la agricultura familiar es el modelo productivo más apropiado para producir, digamos, una alimentación orgánica, saludable, que favorezca al ser humano. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es fundamental que existan políticas, programas que realmente siga, digamos, posibilitando la sustentabilidad de esta forma productiva, digamos, ya como dije, en pleno siglo XXI, porque también hoy día los campesinos están conectados con el mundo externo, tanto, digamos, con el mundo urbano del país, pero también a nivel global. Lo que hicimos fue un diagnóstico y una crítica de la situación que se tiene en el escenario del campesinado. Pero si tuviéramos que ensayar alguna propuesta alternativa de solución, ¿qué usted sugeriría? La agricultura campesina en sí misma es una alternativa. O sea, en Paraguay tenemos dos modelos de producción, el empresarial, mecanizado, tecnología a gran escala, miles de hectáreas, monocultivos, ganadería de exportación, y el de la agricultura familiar, minifundiario, pequeñas unidades familiares, donde hay una integración con la naturaleza, una forma de producción en pequeña escala, es en sí mismo la alternativa. Yo creo que la tarea fundamental en nuestro país es revalorizar la agricultura campesina, la forma de producción campesina, darle su valor y entender que es una forma productiva viable para el siglo XXI. Porque se metió la idea de que el campesino es improductivo, atrasado, que no tiene futuro y que tiene que ser, dar lugar a la modernización agraria a gran escala, ¿verdad? Un poco esa es la idea dominante, desde mi punto de vista equivocada. O sea, lo fundamental es volver, la sociedad paraguaya tiene que valorizar nuevamente y darle un respaldo, un apoyo, un empuje a la producción campesina para poder, digamos, nuevamente darle más territorio, más espacio dentro de la sociedad paraguaya a partir de políticas públicas que permitan esa expansión, ¿verdad? No va a haber consenso o apoyo del Estado, de los poderes del Estado, hacia la agricultura campesina. No hay voluntad política para apoyar al pequeño productor. Eso está demostrado. Como decían los gobiernos de todos los colores, hoy está la agricultura campesina en situación crítica porque no ha habido ni hay. Hoy no hay voluntad para apoyar al pequeño agricultor. Entonces es la sociedad la única que en la opinión pública, la ciudadanía, la movilización que vamos a tener esta semana, es la que puede ir generando opinión pública y apoyo para que haya en un momento una política adecuada al sector. ¿Qué se podría agregar aparte de esos elementos que ustedes están planteando, doctor Galeano? Bueno, los elementos que se podía agregar, indudablemente, que una estrategia, una política, digamos, implica de desarrollo en donde juegue un papel destacado o siga jugando un papel destacado, digamos, en esta sociedad global, digamos, la agricultura familiar, tiene que ir también, evidentemente, como acompañados, digamos, de otras políticas, entre otras, digamos, fundamentalmente la educativa. Quiero insistir un poco en este aspecto bastante importante, ¿verdad? Y, evidentemente, no solo trabajar con las familias campesinas, sino también a nivel de las comunidades, ¿verdad? Y en ese sentido, indudablemente, un papel destacado que ha desempeñado, pero una situación bastante oculta, el papel de la mujer campesina. Bastante destacado, hay que ponerlo de relieve, ¿verdad? Ese papel. Y evidentemente, digamos, esos son elementos o factores que pueden favorecer no solo la pervivencia y el fortalecimiento de la agricultura familiar y un desarrollo agropecuario más justo, más equitativo, sino también incidir positivamente en el proceso político, sobre todo desde el punto de vista de una democracia auténtica, digamos, una democracia bien participativa y activa, que no favorezca solo a los pequeños grupos y se reduzca nada más que al proceso meramente electoralista, ¿verdad? Eso es. Doctor Luis Rojas, finalmente, ¿el Estado ausente?
La problemática es cada vez más compleja de nuestro campesinado. ¿Y qué nos queda? ¿Cuál sería una salida alternativa? La salida, bueno, la que yo veo es, bueno, como te decía, revalorizar lo que es el modelo del pequeño productor, darle como sociedad respaldo, apoyo para que eso se traduzca en políticas finalmente favorables al sector campesino, por las innumerables ventajas que tiene para el país. Nuestro problema en el país es empleo, nuestros jóvenes migran, no tienen oportunidades aquí, ni siquiera en las zonas urbanas. Van a otros países. La agricultura campesina es un espacio de generación de empleos intensivo. O sea, en un estudio que hicimos encontramos en un asentamiento de 5.000 hectáreas más de 1.000 empleos, o sea, de gente trabajando en la producción. Entre otras cosas, una diversidad productiva muy amplia, ¿verdad? Agrícola, pecuaria, de productos derivados. Entonces, la tarea un poco pasa por ahí. Impulsar la agroecología es una tarea pendiente, o sea, la producción sana, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, sería como una marca país muy importante, la producción sana, el turismo ecológico, o sea, hay oportunidades muy interesantes, pero lo primero es la decisión política, es lo que hoy nos falta, ¿verdad? Y que esa decisión yo veo que debe ser en un primer momento en la sociedad, y que eso finalmente se traduzca en una voluntad política que permita fortalecer a este sector que hoy está resistiendo por agresiones de diferente manera y que bueno, los traen cada año a mostrar sus demandas, sus necesidades y que son un actor político, como dice el doctor Galeano, y un actor productivo con plena capacidad y vigencia para el siglo XXI. La UPAD y el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires invitan a la primera Jornada Internacional de Administración en Salud con el tema de los sistemas de salud en Paraguay y el mundo ante el desafío del cambio y las nuevas tecnologías. Este jueves 21 de marzo a partir de las 7:30 horas en el Carmelita Center de Asunción. La inversión para estudiantes y docentes de la UPAD es de $100, para profesionales y público en general de $200. Para mayor información pueden ingresar a upad.edu.py. A continuación, el licenciado Hugo Magonza, director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno, nos invita al evento con el siguiente material. Hola, soy Hugo Magonza, soy el director general del CEMIC, entidad que presta servicios de salud, investiga y educa en Buenos Aires desde hace 60 años para la mejora de la asistencia médica, y presidente de ALAMI, que es la entidad que reúne a 10 países de Latinoamérica en lo que tiene que ver con la cobertura de salud de 100 millones de personas, entre ellos Paraguay y Argentina. Los estoy invitando a la primera Jornada Internacional de Administración de los Sistemas de Salud en Asunción, en Paraguay, con temas que van a ser abordados sobre la problemática del sistema sanitario y particularmente mi tema, que va a ser los desafíos sanitarios de la sociedad, éxitos y fracasos de los distintos modelos. Esta reunión se va a hacer el 21 de marzo en el Carmelita Center. Están todos invitados. Ojalá que esta movilización número 26 de la marcha campesina sea histórica y significativa. Que esta visibilidad que van a tener los campesinos con sus movilizaciones, primero en distintas regiones del país y luego en la capital de la República, genere algún tipo de sensibilidad en los actores políticos, en la clase política que tiene justamente la responsabilidad de responder a estas demandas conforme está diseñado en la Constitución y en las leyes. Agradecemos a nuestros invitados por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctor Luis Galeano, por su colaboración. Muchas gracias, doctor Luis Rojas, también por colaborar con nosotros. A usted. Agradecemos también a nuestros panelistas. Muchas gracias, David Velázquez. Gracias, Francisco. Saludos a la teleaudiencia. Gracias, Karina. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Hasta el próximo domingo. Bien, a la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAD. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación,
profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. El problema del campesinado básicamente podemos resumir en lo que se denomina esta marcha número 26, producción y tierra. En relación con el tema de la tierra, es un dilema porque las tierras que ocupa el campesinado está desgastada. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos hay muy poca productividad que genera esa tierra donde cultivan. Por otro lado, en relación con el acceso a la tierra, la única estrategia a veces que queda al campesinado paraguayo es el de la ocupación. ¿Por qué? Porque la vía legal, que es el de la expropiación o en algunos casos, digamos, la recuperación de las tierras mal habidas, no ha ido más allá de la retórica política. Y la necesidad real que tiene el campesinado respecto del acceso a la tierra es determinante para su subsistencia. Es decir, la tierra no tiene el valor simplemente de una propiedad para el campesino, sino es parte de su vida. Si no tiene tierra, su vida está en peligro. Y respecto del tema de la producción, ha ido disminuyendo en estos últimos tiempos, por varias razones, simplemente por mencionar algunas: la migración de los jóvenes, el dilema del acceso al mercado, la expansión del agronegocio y el dilema de la institucionalidad deficiente que muy bien explicaron nuestros invitados, tanto el doctor Luis Rojas como el doctor Luis Galeano. Esperamos que realmente esta marcha número 26 de los campesinos en distintas regiones del país y en las principales calles de Asunción sea no solamente una llamada de atención a los actores políticos, sino un imperativo ético-político para una solución definitiva. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.